El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Salmo nos dice, ¿no? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando uno canta? Cuando uno canta uno manifiesta la felicidad, ¿no? Y cuando uno canta la misericordia de Dios es porque es protagonista, se siente protagonista de la misericordia de Dios porque la ha conocido. Cuando uno conoce la misericordia de Dios, tiene esa facilidad, esa posibilidad de ser misericordioso también con los demás. Y el Evangelio nos habla en primer momento, en la primera parte del Evangelio hoy de San Mateo nos habla justamente de eso, ¿no? De el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, más que a mí no es digno de mí. Pero el Señor no es que esté diciendo odia a tu padre, a tu madre, no lo está diciendo eso, sino que muchas veces nosotros priorizamos en cosas, en personas, en circunstancias, en situaciones priorizamos y le quitamos el primer puesto ¿a quién? A Dios. Cuando uno le quita el primer puesto a la misericordia de Dios, por eso digo, cuando uno le quita el primer puesto a esa misericordia, difícilmente uno va a ser misericordioso y difícilmente uno va a amar como la otra persona se merece que la amen. Muchos de nosotros no sabemos amar, muchos de nosotros no sabemos cómo cuidar esa planta que nos han dado. Si ustedes me preguntan a mí se me muere hasta mirándola, porque no sé. Pero Dios sí me instruye, me ayuda con su gracia a poder hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tomamos la iniciativa para hacerlo, por eso hacemos daño. Miren, hay amores que son amores de apegos, amores celosos, amores controladores, ¿sí? Amores que acaparan y amores que sofocan. Y cuando uno acapara, sofoca, se apega, cuando uno está ahí encima del otro, uno cree que le está mostrando el amor hacia flor de piel, y lo que está haciendo es que aburre. Hay gente que aburre, ¿no? Hay gente que aburre, hay gente que sofoca, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se dan esas cosas? Porque muchas veces nosotros no le damos la prioridad ¿a quién? A Dios, que es el amor y que nos enseña a amar. Y amar en una libertad tan impresionante que usted no se siente esclavo a nadie,
ni a sus hijos, ni a su mujer, ni a su marido, ni a su amigo, ni a su mejor amiga, ni a nadie. No se siente esclavo de nadie, sino que usted puede fluir libremente y caminar por la vida, disfrutarla, sintiéndose que no necesita que lo estén ahí encima suyo. ¿Sí? Y por eso uno canta la misericordia de Dios, Señor, porque bendito seas tú que me permitiste conocer tu misericordia, y al conocer tu misericordia no tengo necesidad de mendigar nada más, de buscar nada más, de alimentarme con otra cosa, sino con tu gracia, porque esa me basta y me enseña a amar a los demás como debe amarse. Por eso cuando uno prefiere al humano antes que a Dios, no es digno, no porque el Señor te rechace, sino no es digno porque estás condenado a cometer errores y equivocaciones. Uno no debe apegarse a nadie, y ustedes ya me han escuchado antes, a nadie, porque finalmente el papá que se apega al hijo, se lo digo hoy, esa plática se perdió. El papá o la mamá que se apega al hijo. Miren, el hijo es, entre comillas, porque es el privilegio más grande que puede tener un ser humano, tener sus hijos. Pero entre comillas, el hijo es la peor inversión que usted hace, la peor inversión que usted hace por amor a ellos. Porque usted le invierte tiempo, trasnocho, le invierte plata, le invierte de todo, educación, alimentación, vestido, cariño, sacrificio, vacaciones, escuela, de todo le invierte, y finalmente su hijo crece o su hija crece, y la que disfruta esa platica es otra o es otro. Por eso dice, no es digno de mí, porque definitivamente tú terminas allí apegado, aferrado allí, pues vas a sufrir, porque se van a ir. Porque se van a ir, ¿no? Y se van a ir, y hay gente que no deja ir, hay gente que no sabe enterrar a sus muertos. Hablo en sentido figurado. Hay gente que no sabe enterrar a sus muertos, hay gente que no sabe dejar ir. Miren, a veces les digo, perder muchas veces es ganar, porque te libera. Y bueno, este discurso está bueno, si uno se pone a pensar, uno dice, esto está como muy difícil, como muy duro, ¿qué vamos a hacer? Está muy duro, pero cuando uno realmente se siente amado y conoce la misericordia de Dios, a usted nada le falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. No necesito buscarlo en nadie más. Todo eso llega, miren, el cariño y el amor, cuando uno se aferra primero a Dios, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Usted no tiene que estar buscándolo. Eso viene por añadidura. Usted no tiene que estar mendigándolo. Viene por añadidura, porque usted está siguiendo a Dios. Y por eso te haces digno de Él, porque te estás dejando amar por Él. Cuando te dejas amar por Él, lo demás llega sin tú pelearlo, sin ser sofocante, sin ser excesivo y sin estar allí controlando todo. Muchos de nosotros tenemos esa tendencia de controlarlo todo. El Señor tiene la tendencia de descontrolarnos todo. Nosotros controlamos, el Señor nos descontrola, porque mis caminos no son tus caminos, nos dice la Escritura. Y el Señor nos descontrola, y por eso nos desajusta y nos duele. Miren, en la iglesia, en los primeros siglos, hablábamos de una iglesia, en los primeros 3 siglos, de una iglesia martirizada, ¿no? ¿Cómo era la forma en que martirizaban a la iglesia? ¿Sí recuerdan? ¿No? Un poco de historia. ¿Cómo era? ¿Se han visto películas? ¿Sí? La persecución de los romanos y la forma, las crucifixiones, los circos romanos, cristianos se los tiraban a los leones. Era una cosa así bárbara, ¿no? Porque el cristiano en los inicios de la iglesia pues no era entendida. Eso se llama martirio. Y muchos mártires que derramaron su sangre. Está Perpetua y Felicidad. ¿Sí conocen la historia de Perpetua y Felicidad?
Había una de ellas, dos amigas, estaban ahí en la cárcel. Había una de ellas que en la cárcel dio a luz. Y los romanos le dijeron, renuncia a su fe y se va con su hijo. Cogió, entregó a su niño. Tomen, llévese a mi niño, bautícenlo, háblenle de Cristo, yo me muero. Era una locura, era una cosa. Y yo decía, o sea, si usted se pone a leer estos libros de mártires, usted dice, Dios mío, ¿en dónde le cabe en la cabeza a alguien que quiere morir? Pero ¿saben cuál era el deseo y el anhelo más profundo de estos cristianos de los primeros siglos que conocieron a Cristo? Los primeros, el anhelo era morir, mártir. Para ellos era un privilegio irse allí a ser desmembrados por un león. Una locura. En estos tiempos, tal vez ese martirio no lo estamos viviendo. En estos tiempos, a lo mejor no necesitamos ir a un circo romano. A lo mejor nuestras instituciones, escuelas, de hecho ya son un circo, porque ahí sí nos martirizan muchísimo. Nos martirizan con la burla, nos martirizan muchas veces con la crítica y con el rechazo. Muchas veces tu casa puede ser ese circo romano donde te están martirizando y te están diciendo, ya basta con tu fe, o deja la cantaleta, o deja el sermón, porque no te creo. Tu casa puede ser ese circo donde te están martirizando, donde te están desmembrando, no los leones que están en los zoológicos o están en un safari que tú ves allí, sino tal vez el león de tu marido, el león de tus hijos o la leona de tu mujer, quién sabe, o la vecina, en fin, qué sé yo. Pero finalmente el martirio que muchos de nosotros vivimos en estos tiempos es el martirio de nuestro yo. Y ese martirio duele más el martirio de nuestro yo, ese morir a primero yo, segundo yo y tercero yo, eso duele más que cualquier otra cosa. Eso de cuando yo empiezo a dejar de ser controlador y le doy la razón, usted dé la razón, haga ese ejercicio, dele la razón, hoy vamos a hacer ese ejercicio, dele la razón a su mujer, hoy. Dele la razón. O el marido, o el novio, bueno, el que sea, dele la razón a su mujer, dele la razón hoy. Piense, hombres, piensen por un momento qué es darle la razón a su mujer. ¿No es cierto que se siente un dolor en las entrañas, en las tripas, en el corazón? Se siente allí una cosa ahí visceral, dolorosa, dura. Pues eso es un martirio. Es un martirio. Y cuando usted dice, sí, mi amor, está bien, pero usted está que se la come viva, eso es un martirio. Y ese es el martirio que nos pide el Señor en estos tiempos. Pero eso lo hace uno cuando conoce la misericordia de Dios, cuando la misericordia de Dios para mí es una motivación para poder hacerlo. Porque si no, créame que usted no va a poder. Haga el ejercicio, haga ese ejercicio una vez en su vida de quedarse callado y escuchar. Y muchas veces usted va a decir, Dios mío, ¿sí? Va a respirar, ¿no? El hijo, por una vez el hijo, el joven, quédese callado, no le conteste a la mamá o al papá, quédese callado. Hoy en día el hijo le contesta, hoy en día el hijo se iguala un poquito, ¿no? En mi época a uno no lo dejaban igualarse un poquito. O sea, uno intentaba igualarse y le hacían a uno así y lo bajaban de inmediato. ¿Sí? En mis tiempos, ser mártir no era una opción. No era una opción, ¿sí? Era una obligación prácticamente, ¿sí? Pero hoy en día también, hay hijos que tienen la respuesta siempre en la boca. Hay gente que tiene la respuesta siempre en la boca. Hay gente que uno lo debería bautizar sábelo todo, porque todos lo saben. Bueno, sábelo todo no, sábelo todo en mi época. Podemos bautizarlo Wikipedia, porque todos lo saben. O sea, usted dice algo y todos se lo responden, todos lo saben, todos lo entienden, todo. Y muchas veces es necesario, aunque usted lo sepa, hijo, pues quédese callado y escuche la voz de la sabiduría. Quédese callado y experimente, sienta, cierre los ojos y sepa. Y empieza uno, me voy a largar de la casa, me voy a ir, no quiero, pero cálmese, sienta que morir no es fácil, pero que después de que le pasa todo ese dolor se da cuenta que finalmente aprendes una cosa,
y aprende a ser humilde, a ser humilde. A ser humilde. La humildad hace parte también de ser testigo de la misericordia de Dios. Cuando uno es humilde, ser humilde no es el que se queda callado, ser humilde no es el apocado. Hay gente que piensa muchas veces que ser humilde es vestirse mal, andar con 3 harapos, no hablar, ser apocado, bajar los hombros, no decir nada, dejarse cascar. No, ser humilde no es esa imagen de apocamiento. Ser humilde, la fe nos invita a ser humildes no con una imagen de apocamiento. La fe nos invita a ser humildes. Somos humildes no porque muchas veces no cometamos errores de soberbia. Nos invita a ser humildes porque ser humildes es básicamente reconocer nuestra humanidad, reconocer que sí, sin la gracia de Dios, nada de esto, nada de lo que usted está haciendo, celebrando en este día es posible. Nada de lo que estamos viviendo en este día es posible. Reconocer, ser humilde es reconocer que yo soy necesitado. Ser humilde es reconocer que yo tengo hambre. Ser humilde es reconocer que yo tengo sed. Ser humilde es reconocer que a mí me hace falta algo. Una frase que me encanta, ¿sí? Una frase de San Francisco de Asís, en esa humildad, ¿no? Natacha, a ver si se acuerda de San Francisco de Asís, ¿no? Decía. Bueno, esa es muy linda, donde yo lleve amor, donde haya odio, lleve yo tu amor, y esta oración es muy linda, pero hay una frase que escuchaba yo de alguien, ¿no? De ser humilde es aprender a vivir en la frugalidad, en la peregrinación y en la libertad del corazón, ¿sí? Recuerdo una vez que había una religiosa, una amiga misionera que se iba para su misión, iba para Europa. Allí en Colombia estábamos, y el papá le pregunta, el papá, haga de cuenta, o sea, lo tenía todo, la muchachita se le fue de misionera, y eso fue la locura en la familia, porque pues una muchacha profesional, irse de misionera, dejar título, dejar todo por ir, eso es algo muy difícil de entender para una familia, inclusive caminando en la fe. Muchas veces se puede convertir este tipo de experiencias, este tipo de vivencias se pueden convertir en un drama para una familia. Y entonces pues el papá, pues hija, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Qué quieres? ¿Ropa? ¿Qué quieres? Y le dice ¿qué quiere? ¿No? El papá siempre, ¿qué necesita? ¿Qué necesita de la niña? O sea, coge una frase de San Francisco que me impactó mucho y me marcó mucho, ¿no? Papá, le dice papá, poco necesito, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Lo repito. Mire, piense, medite y reflexione. Poco necesito, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Vuelvo y lo repito. Poco necesito, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Vuelvo y lo repito, ¿ya? ¿Sí? Es sentir que yo ya tengo mi mayor y más grande riqueza. Cuando yo me siento pleno, satisfecho, yo no necesito buscar cosas que no necesito. ¿Sí? Y finalmente te das cuenta que lo poco que necesitas realmente no es necesario. No es necesario. Muchas veces, más es menos. Más es menos. El otro día yo miraba, porque hay que hacer cátedra de contemplación en cada una de las situaciones que el Señor le permite a uno vivir. El otro día estaba de una pareja de amigos jóvenes con sus niños. Estos matrimonios jóvenes que, mejor dicho, se desbordan con 2 muchachitos. No pueden con ellos. Y yo digo, Señor, gracias porque me llamaste, gracias porque estoy aquí. No. Se desbordan y se mueren, se estresan con un pañal. Y claro, si yo me pongo a mirarlos, yo digo, cualquiera. ¿Sí? Y entonces, pues claro, con sus hijos,
Esa habitación de esos niños llena de unos juguetes de ensueño, de eso que usted soñaba. A mí, cuando pequeño a uno le regalaban era el trompo, y cómo era la quiero aclarar una cosa, había un juego que se llama La Coca, pero no es esa coca, cosas así, pero entra una vez esa habitación llena de juguetes de ensueño, el carrito con motor, el castillo de la princesa, o sea, esto estaba lleno de juguetes, y ellos, todo el mundo, pues, lo mejor para los hijos. Y lo más curioso es que los hijos no volteaban a mirar ninguno de esos juguetes, sino que cogían era una maraca, lo peorcito, y ese era el juguete favorito. Entonces uno decía, Dios mío, ¿eso en qué me llevó a mí a entenderlo? Que muchas veces uno es como ese niño que tiene una cantidad de cosas, no solamente materiales, sino también muchas veces cantidad de cosas afectivas, espirituales, ¿sí? Muchas riquezas que hay en el corazón, y uno tiene una cantidad de cosas que no sabe qué hacer con ellas. Y no sabes qué hacer con ellas porque sencillamente te das cuenta que entre más simple es tu vida, más feliz eres. Más feliz eres. Muchas veces, como el muchachito, estamos con muchas cosas. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Darnos golpes de pecho? Ahora, ¿qué hay que hacer? Finalmente es, queridos hermanos, descubrir lo que el Señor quiere darnos. Es descubrir, aprender a descubrir, aprender a identificar. Y cuando tú le entregas todo eso, ya identificas qué es lo que quieres y se lo das al Señor, le das eso que se convirtió para ti en algo que es tu favorito, y se lo das al Señor, prepárate para una cosa, prepárate para recibir el 100 por 1, prepárate para recibir la abundancia del Señor, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Eso que nos dice la palabra del Señor, ese vasito con agua, eso que representa para usted lo vital, lo fundamental, cuando usted lo da, lo entrega, finalmente a usted le enseña una cosa, y soy testigo de ello, le enseña que usted no pierde, sino que finalmente usted es el que termina ganando muchas bendiciones. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a cortar. ¿Qué es lo que lo amarra? ¿Qué lo amarra? ¿Quién lo amarra? Cuando usted está destinado para ser libre. Libre, estamos destinados para ser libre. No hay que tener miedo de la palabra libertad, porque la libertad proviene de Dios. En la libertad nosotros descubrimos nuestra felicidad. En la libertad podemos vivir muchas cosas sin necesidad de ocultarnos y sin necesidad de mentirnos y sin necesidad de fingir esa libertad. Cuando uno no se siente libre y se siente esclavo, termina siendo un mentiroso, termina siendo uno un payaso que se camufla con las mentiras porque no quiere mostrar realmente lo que está viviendo en lo profundo del corazón. Cuando uno no vive en la libertad, cuando uno no se siente realmente pleno, libre, realizado, pues sencillamente te vas a buscar en otras mesas lo que tú a lo mejor no has aprendido a disfrutar en la propia. ¿Conocen la historia del monjecito que se internó? Un monjecito que se internó en una abadía, en un ermitaño. Y entonces la condición para internarse, la condición para vivir esa experiencia era que tenía que vivir en voto de silencio. No podía hablar. Usted imagínese, voto de silencio. Pongamos voto en San Bonifacio de silencio. Dios mío, cuando hay gente que se da un caldo de lengua aquí, que no tienen don de lengua, sino una lengua que es un don. Y la condición era un voto de silencio, no podía hablar. Y solamente le permitían hablar cada 10 años. Es una historia, hombre, no se imaginen que esto es así de terrible.
cada 10 años. Y le permitían hablar 2 palabras. Solamente 2 palabras cada 10 años. Entra el hombre a esa ermita, pasan los primeros 10 años y habla y dice, ¿no? Pan duro. Otra vez, métase para la ermita. Pasan otros 10 años, cama dura. Pasan otros 10 años, me quiero ir. Eso es una vida desperdiciada. Realmente es un desperdicio, eso sí es un desperdicio. Realmente cuando usted está en una vida de estas, de compromiso y de sacrificio, pero realmente usted, su única palabra cuando la puede decir es de queja y reclamo, pues es una vida desperdiciada. Usted no es feliz, usted no se está sintiendo realizado. Qué lamentable es, ese es el mayor fracaso del hombre. El mayor y más grande fracaso del hombre es que no sea feliz y no se sienta realizado y no se sienta pleno, sino el mayor fracaso del hombre es que se esté quejando todo el tiempo de las cosas que ha vivido, que tiene y que no puede cambiar. El mayor fracaso del ser humano es uno quejarse todo el tiempo de los privilegios y las bendiciones que Dios nos ha dado, comenzando por la vida. Ay, Dios mío, ¿no? La queja. ¿Quién no se ha quejado? Que tire la primera piedra. ¿Quién no se ha quejado? ¿Qué calor hace? ¿No? ¿Cómo habla este cura? ¿Quién lo calla? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué me casé? El otro día, siempre las escenas domésticas no son muy chistosas. Yo crecí en un ambiente de escenas domésticas 24 horas al día, ¿sí? Y entonces, pues, uno ve eso, ¿no? El otro día estaba una parejita así, y creo que ya les había contado, ¿no? Había una parejita que se iban a casar, ya eso fue hace un año, quién sabe ahorita cómo estén, y se iban a casar. Pero esta pareja echaba humo, o sea, estaban mejor dicho, uno tenía que meterse ahí como que, bueno, aguante. Sí, estaban que echaban humo, agarrados de la mano, mejor dicho, estaban ahí, mejor dicho, en un romance románticos, y había otra pareja que ya llevaban como 25 años de casados, ahí al frente, estábamos ahí en esa escena, ¿no? Ese cuadro, 25 años de casados, estos así que mejor dicho echaban humo, que mejor dicho que estaban felices, y estos otros de 25 años de casado, y se los aseguro, no les estoy mintiendo, eran así, y yo los miraba, yo decía, y apenas decían, estos de 25 años de casados decían, ay, le decía, aprovechen ahora. Créanme que para esta pareja de 25 años de casados se ganaron un regaño de mi parte, porque yo decía, ¿cómo así? 25 años de casados, ¿no le parece que es una realización? ¿No le parece que es una gracia? ¿No le parece que es lo mejor? A mí me garantiza más lo que usted está viviendo que lo que estos están viviendo, porque estos están echando humo por el momento, pero eso no garantiza nada. El que te calienta el oído y te lo endulza no te garantiza nada. Eso no te garantiza que te están amando, que te están siendo fiel y que tú eres el amor de su vida. Eso no te garantiza nada, porque el amor no es idealista. Lo real es lo concreto es lo que realmente es, no lo que te endulza y lo que te deslumbra. No necesariamente eso es lo que es. Eso no te garantiza nada. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no lo hagan, y no estoy diciendo que no se disfrute, y no estoy diciendo que eso no es importante y no hace parte de un proceso, pero eso no garantiza nada. Una persona que te abraza y te sonríe, una persona que te sonríe no te está garantizando nada. Nada. Miren, hay algo que
me lo ha dicho la vida, mire, nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo. No delegues lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Muchas veces la mujer espera que el marido se dé cuenta de que se hizo un peinado nuevo, ¿no? Muchas veces alguien espera que se dé cuenta que bajó de peso, que está más bonita o que está más simpático. Alguien espera muchas veces esperan eso. Yo digo, a veces yo que escucho tantas parejas les digo, no se amargue tanto por eso. No se amargue ni le amargue la vida a su marido. Lo más importante es que usted se vea bonita y que usted se sienta bonita y que usted se lo crea. Eso sí, arrodíllese y dele gracias al Señor si su marido se da cuenta. ¿Sí? Pero uno no le puede delegar a nadie lo que uno tiene que hacer por uno mismo. Uno puede vivir como una víctima todo el tiempo esperando a que los demás te digan, te corran. No, uno muchas veces tiene que hacerlo por uno mismo. Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Perder muchas veces es ganar. Callar muchas veces será ganar. Morir a mi yo muchas veces será una victoria. Porque para mí el morir es vivir y para mí el vivir es Cristo. San Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si hay algo en estas escenas domésticas, si usted ahí está escuchando a su mujer y tiene ganas de contestarle, diga, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Yo sé que voy a hacer la adoración de todas las esposas esta noche. No, y también, no, viceversa. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si usted va manejando, se le atravesó uno de estos bárbaros que se le atravesó y usted le quiere decir, le quiere nombrar ciertos familiares, pues no se los nombre, sino diga, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Miren, es un dolor tan saludable, es un dolor saludable. Y es un dolor saludable porque te das cuenta de que no te desgastas en cosas innecesarias, negativas, difíciles, sino que finalmente aprendes a entregar lo que estorba y lo que no sirve. Si hay alguien que te critica o te juzga, si hay alguien que te tira la puerta en la cara, si hay alguien que no te quiere, pues no te pegues, no te quedes allí, ni llorando, ni criticando, ni juzgando a esa persona. Diga, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Yo qué hago aquí pegado en esta puerta? Me voy a ser feliz. ¿Tengo o no tengo razón? Me voy a ser feliz, Dios me quiere feliz, yo no me voy a poner ahí a estar, ¿sí? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, soy feliz y no necesito otra cosa.